Amadas, bendiciones. Aquí estamos una vez más conectando junto a ustedes en nuestra segunda temporada de podcast de Desde mi Jardín. En esta oportunidad vamos a iniciar una nueva serie enfocada en la maternidad que nutre. Creo que será una tremenda oportunidad para cada una de las mujeres que conectan con nosotros en las diferentes edades. Tal vez usted aún no es mamá, quiere serlo, bueno, desde ya prepárese. Tal vez usted aún no es mamá y no quiere serlo, a lo mejor también es una oportunidad de que el Señor hable a su vida. Tal vez usted ya lo es y está lidiando con las diferentes etapas de lo que es la maternidad, primera infancia, adolescencia, adultez, y en cada una de esas etapas podemos seguir siendo madres que nutren. Así que sean todas muy bienvenidas y en este día me encuentro junto a mi querida Fran. Ella ya es mamita de una pequeñita hermosa, ella está viviendo lo que es la primera etapa de la maternidad. Y también estoy junto a la Javi, que aún no es mamá, pero estamos orando para que el Señor allí haga la obra. Y creemos que también ella tiene mucho que aportar desde el conocimiento que ha adquirido a lo largo de los años en cuanto a lo laboral, en lo que es la primera infancia. Así que estamos contentas y agradecidas por este hermoso tiempo. Así que mis amadas, sean todas muy bienvenidas a este espacio. Gracias, pastora. Muchas gracias. Estamos contentas de estar acá, gracias por la invitación. Así que muy contenta de estar con Javita y usted, pastora. Amén. Esperamos que sea algo nutritivo para las madres. Justamente, Sí. estamos nerviosas, ansiosas, pero creemos que será de mucha bendición, así que atenta. Desde ya les voy a pedir que si surge alguna idea, alguna pregunta respecto a lo que estamos hablando, ustedes también nos puedan ir dejando ahí en los comentarios de este video y por supuesto le vamos a ir dando respuesta. Amén. Y yo creo que muchas mujeres nos habían pedido iniciar con estos podcasts de nuevo y qué emoción igual estar junto también a la Fran, a mi pastora, poder contarles un poquito acerca de no solo de las experiencias, sino también de lo que a veces las investigaciones mencionan y también de lo que la palabra dice respecto a la maternidad. Yo creo que es importante que podamos enfocarnos porque a veces escuchamos muchos ruidos de lo que es la maternidad, pero qué importante es que podamos centrarnos en lo que Dios dice, para que, en mi caso, pueda aprender, y en el caso, bueno, de nuestra pastora, Vamos a corregir, reparar, Sí. rearmar, porque yo creo que siempre, y lo hemos conversado muchas veces, siempre está la oportunidad, y eso es hermoso, que tenemos la oportunidad de mejora, de cambio, de ser transformados por el Señor. Así que tenemos un temazo de la maternidad, ya un temazo, pero más que ir directo al tema, yo quiero hacerles una pregunta. Miren, tengo esta pregunta. ¿Alguna vez han sentido que son buena madre o buena madre? Ahora después vamos a hablar como el concepto de que el parámetro de ser buena madre hasta que uno abre el Instagram. Padre, qué complejo. Yo a veces digo qué difícil para uno que se está poniendo como una meta a futuro, pero qué difícil para una madre en los procesos iniciales abrir un Instagram y encontrarse con exigencias que a veces uno dice como, ¿what? ¿Sí? No sé, de la maternidad hasta de la lactancia. Irreales, completamente. Sí, es verdad. Sí. Entonces la pregunta también aquí es ¿qué es ser buena madre también? A la luz de la palabra, ¿cómo podemos saber cuándo, más que buena madre, cuándo lo estamos haciendo bien, pastores? Porque yo creo que son preguntas que muchas nos podemos hacer. ¿Cuándo yo sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? O quizá pienso que estoy mal y no es así. Yo creo que es importante, bueno, lo de Instagram, cuando yo fui mamá hace 15 años, por primera vez, no estaba Instagram tan fuerte, pero sí a mí me afectó el hecho de que yo estaba recién terminando la universidad. Entonces yo tenía toda la teoría, las cuestiones que tenían que ver con el apego, cómo apegarte al bebé, lo que significaba el tema de la lactancia, la importancia del acople del niño, la importancia de que duerma en su cuna, no tenerlo tanto en los brazos, porque obviamente hay diferentes miradas, diferentes consejos. Entonces eso de alguna manera también generó como una carga en mí que provocaba que a veces me frustrara porque lo que me enseñaron no lo podía aplicar como en lo inmediato porque no me resultaba.
Entonces era todo un tema, pero en la medida en que Danielito fue creciendo, obviamente lidié también con el tema en el que vamos a hablar hoy, que es la culpa en la maternidad. Y yo creo que cuando nacen nuestros hijos, o sea, al menos de pronto desde mi experiencia, uno comienza como que la culpa aflora. ¿Por qué? Porque amamos tanto a nuestros hijos y al mismo tiempo también es un bebé que depende de uno al 100% o uno se engaña en ese pensamiento de creer de que ¿qué depende de mí? Si yo no estoy, él no puede hacer nada, porque también es un pensamiento que en el fondo medio omnipotente, de que soy como la madre súper todopoderosa, que tengo que estar y todo el asunto. Entonces en realidad en la medida que tú vas creciendo en la maternidad te vas dando cuenta que tus hijos pueden estar bien aun cuando tú a veces no estés. ¿Qué quiero decir con eso? Para que no se malentienda. Quiero decir de que hay momentos en los que está bien sentirse mal, sentirse cansada, sentirse triste, y eso en el fondo no te hace una mala madre. ¿Por qué quiero entrar en esto? Porque de hecho la temática que vamos a hablar hoy día tiene relación con cómo lidiamos con la culpa en la maternidad. Y la culpa es una cuestión que está allí, está todo el tiempo, constantemente. Argumentos se comienzan a levantar, pensamientos se comienzan a establecer, y eso hace que nos cueste ser verdaderamente efectivas en una maternidad saludable, porque estás con muchos argumentos y muchos pensamientos que están distorsionados y que están dados también por nuestra crianza, por nuestro estilo de vida, por cómo nos criaron, por las cosas que uno va entendiendo de cómo deben hacerse las cosas, aunque muchas de esas a veces no son así finalmente. Por eso es que tú formulas la pregunta, ¿qué es ser buena madre? O sea, ¿qué es para mí ser buena madre? ¿Qué es para ti ser buena madre? Porque a lo mejor para mí ser buena madre, yo voy a definir eso en base a mi experiencia con la maternidad, o mi experiencia en la maternidad que yo recibí. O a lo mejor para la Fran puede ser algo diferente, o a lo mejor para ti. Pero en el fondo, aquí donde nos tenemos que alinear al diseño que el Señor ha establecido en su palabra, porque finalmente uno aprende de lo que es la paternidad de Dios. Y en la paternidad de Dios podemos ver de que en realidad, primero, en lo natural, los padres perfectos no existen. Sí. No existen. Así que déjeme decirle que usted, bajemos al tiro déjeme decirle que usted no es una mamá perfecta. Amén. No. Yo tampoco. Así que tenga ánimo. Si usted dice, soy la peor mamá, no. Así es. Revise qué puede mejorar, pero nunca vamos a llegar a ser perfecta. Entonces cuando bajamos, cuando ya asumimos que perfecta no soy, bajan pero los niveles de ansiedad tremendamente. Y eso también nos ayuda a poder revisar nuestra maternidad, y podemos también poder examinar aquellas cosas que no están tan bien, y uno las puede ir mejorando, pero desde el entendimiento, no desde la compulsividad de tener que responder a una demanda en donde siempre sentimos que no damos la talla. Y eso es todo un tema. Sí, no dar la talla. Me pasó con la pregunta de la culpa. No dar la talla, por ejemplo, yo tuve problemas con la lactancia y Instagram no apoyaba nada de eso. O sea, yo veía personas que podían generar bolsas y bolsas, ya hasta un refrigerador, y yo no podía. Y me comparaba y entra la culpa y la insuficiencia, y por qué yo no puedo, y por qué ella sí puede, y entonces es difícil. Y el Señor también tiene que tratar esa área del corazón de la comparación y ver lo que hacen los demás, porque si bien la maternidad es un diseño del Señor, pero es única. Mi proceso es mío, el Señor me está tratando a mí cosas que venían desde antes de quedar embarazada, desde antes de ser mamá, y para el futuro. El tuyo va a ser diferente, el de usted también fue, y el de todas nuestras hermanas. Entonces también la culpa viene por compararnos tanto y no amar lo que el Señor nos está dando en ese momento para nosotras.
Eso también tiene harta carga que tenemos que soltar. Sí. Además que a veces igual la comparación también viene como de la falta de identidad y de amor propio, amor por lo que el Señor, cómo me hizo, cómo hoy día estoy, y el proceso que estoy viviendo es como a veces, es bueno también abrazar el proceso, pero también entender que, como decía la pastora, no somos perfectas. Entonces es como, yo a veces he escuchado algunas mujeres que hablan de la lactancia, que incluso duele y les se sienten mal porque a veces lloran mientras dan lechita. Entonces, y se sienten mal por llorar, pero si duele, es como, ¿qué voy a hacer? Y igual genera como esa frustración, porque también la culpa está conectada después con la frustración. Entonces, en la medida que la culpa no porque es un sentimiento, es una emoción. Entonces, en la medida que no vemos la culpa como un proceso, pero no como algo negativo, terminamos llevando a la frustración y después pasan cosas peores. Sí, claro. De hecho, el tema de la lactancia, que yo creo que se puede ser otro tema, pero sí creo que es importante también mencionar, por supuesto, todas tienen experiencias diferentes en cuanto a esa área, pero de que duele, duele. Ahora, el umbral del dolor que cada mujer tenga ya es otro rollo. Pero es una decisión. Mire, la lactancia, y yo espero que aquí se pueda entender lo que quiero decir, es que la lactancia es una decisión también. Sin embargo, no debe ser una decisión egoísta. ¿En qué sentido? En que voy a priorizar mi comodidad, como me duele, mejor no le doy pecho, le doy la fórmula. Esa no es la solución. Quiero decir que si a usted le duele o le dolió o le va a doler, no se asuste, bueno, es un proceso y la cremita y todo el asunto, pero que no sea una decisión de no darle porque no quiero que me duela, sino más bien porque hay momentos en que no se puede dar pechito. Pasan diversas cosas biológicas allí con todo el asunto, pero al menos se intentó. Y nuestra paz interior es que lo intenté. Lo intenté, me esforcé, lo acoplé, no se dio, bueno, paz con eso, pero que no sea también, porque también hay otros pensamientos que son más bien egoístas, donde dicen, no voy a pasar por eso, prefiero darle, igual que el tema a veces pasa que, a lo mejor me voy a meter en otro rollo, A ver. el tema de la cesárea y el parto normal. Sí. O sea, a veces también hay decisiones que se toman basados también en la comodidad de la mujer y no en el bienestar del bebé. Entonces también allí son todos unos temas que obviamente siempre es bueno asesorarse bien y todo eso. Hay cesáreas que porque no hay forma de la otra, ok, pero hay otras que también de hecho mi segundo parto fue cesárea con Davidcito y yo había intencionado que fuera parto normal, se había programado el parto y todo el asunto, pero terminó en una cesárea porque finalmente ahí no hubo caso. Pero bueno, también ahí he escuchado mujeres decir, no, pero es que el hecho de que mi hijo haya sido de cesárea no me hace menos mujer. No, para nada, al contrario, son 7 capas que le cortan. 7. 7. Pero en realidad, y es una operación, o sea, no es algo menor. Sí, es verdad. Entonces, en ese sentido, igual valiente. Pero como digo, hay otras cosas que a veces también interfieren y bueno, y finalmente son operaciones. ¿Lo tuyo fue cesárea o parto normal? Parto normal y con forceps, porque después de 23 horas en trabajo de parto no había. A mí me indujeron el parto con un balón, no me acuerdo el nombre técnico ya, lo olvidé, todo eso lo dejo atrás, pero es un doloroso, sí, wow. Y ahí arrepentí, ¿por qué no sé, por la cesárea? Doctor, venga para acá. No. Pero y ahí estaba mi esposo, ahí dándole, entonces fue bien largo y al final la tuvieron que sacar con forceps y en ese momento me acuerdo que como que me fui un poco porque ya habíamos botado mucha sangre y todo, pero el Señor estuvo ahí, sí, siempre estuvo en nuestro corazón, de los dos, irnos directo por parto normal como el diseño. Si no se podía, ya no se podía, pero lo intentamos y al final fue así. Sí, claro, y además es importante la clínica que usted va a elegir, bueno, a veces hay hospitales que mejor, mire, si usted no ha sido madre aún, y usted quiere ser mamá, planifíquese, organícese. Cosa de que pueda postular hay un bono, el bono PAD, así dándole publicidad a todo. Pero para que pueda atenderse en un lugar donde tenga un buen trato, porque créame que eso es importante, esa experiencia también es importante. Pero bueno, volvamos entonces al tema de la culpa.
Santo Dios. Ya, si viste, si yo te dije que no íbamos a ir para todos lados. Pero todo sirve, todo ayuda. Yo creo que aquí un punto importante tiene que ver con el abordar esa emoción que se genera como culpa, porque hay muchas mujeres que al final se quedan tanto en la culpa que terminan sintiéndose avergonzadas e incluso a veces no lo hablan. Y eso igual puede generar también raíces profundas de dolor, de amargura, incluso de frustración, porque a veces, incluso, lo voy a decir, a veces a las mujeres, no sé si, no creo que en su caso, pero quizás algún casito haya, pero a veces a las mujeres es como tanto de querer ayuda e incluso de pedir ayuda a los esposos. Como de decir, como, es que yo espero que me ayude y no decirle. Entonces a veces es importante poder verbalizar, necesito que en esta etapa estés conmigo, porque a veces se vive en silencio. El proceso de culpa, de temores, de vergüenza, la culpa, como decía, cuando se está dando pechito, pero también la culpa cuando uno no logra contener el llanto de un bebé. Yo creo que eso igual es frustrante para una mujer cuando llora y no se calma y uno dice, pero ¿cómo no soy capaz de? Y al final es porque estoy tan desregulado también que no logro regular al bebé. Sí. Entonces, cuando eso termina siendo excesivo, es peligroso, ¿no? El tema de la culpa excesiva, cuando ya es demasiado y le doy demasiado hincapié a esa culpa como emoción. Lo que pasa es que la Escritura habla de que hay una... De hecho, por acá teníamos ese versículo. Sí. Dice, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. O sea... esta emoción de culpabilidad te hace, cuando tú te sientes culpable por algo que hiciste, eso te hace, tú te sientes triste, es como, me equivoqué, ay, pero ¿cómo hice esto? Y esa culpabilidad que sientes, bien dirigida, te va a llevar al arrepentimiento y al corregir una conducta. Porque me equivoqué, voy a reparar, me voy a hacer cargo. Pero cuando tú no te vas hacia ese pensamiento, sino más bien entras en lo que es la condenación, porque ya se comienzan a levantar argumentos que van a atentar contra tu identidad. No soy buena, no lo hago bien, soy mala madre, volviendo al concepto de lo que es ser buena o mala madre, no sirvo. Entonces comienzas a caer en la condenación y comienzas a vivir tu maternidad desde esos argumentos que se instauraron en tu mente. Y lo que ahí puede pasar, pastora, es que terminamos distorsionando nuestra propia identidad como mujeres, pero también esa maternidad que debiera nutrir. Lo que pasa es que la identidad en esos casos pasa porque no está claramente definida desde antes. O sea, la identidad no está claramente definida desde antes. Entonces, ¿qué pasa? Me comienzo a definir, y toda la vida ha sido así, solo que no siempre me doy cuenta, que me he definido en base a las cosas que he hecho y me mido en base a las cosas que hago o que logro. Por ende, si mi medida respecto de qué es ser buena o mala madre no está cumpliendo con mis expectativas, me estoy frustrando y estoy definiéndome como que soy mala madre, no sirvo, no puedo, no lo voy a lograr. Pero si yo vengo con una identidad sana desde antes, sé quién soy una hija del Señor, Dios está conmigo, Dios me va a ayudar en este proceso, el Señor me va a fortalecer, el hecho de que me equivoque con mi hijito no me define y no me determina, sino que yo puedo reparar el error, puedo corregir este error que cometí, y bien, porque estoy aprendiendo. O sea, en el fondo, por eso es importante entender que la identidad en la maternidad se exacerban cosas, salen a la luz cosas, detonantes, activan heridas relacionadas con la maternidad, se activan formas de ser, o sea, el tema del perfeccionismo, por ejemplo, una persona que es perfeccionista a lo largo de la vida, quiere tener todo bajo control, todo bien estructurado, y detrás de eso hay también mucho temor, mucha inseguridad. Entonces lo cubro, lo protejo, o sea, otra la palabra, como que se levantan fortalezas que me ayudan a sobrellevar esa inseguridad, y eso es en base a, porque también hay formas de patrones de personalidad, formas que te hacen ser más extrovertido, más aquí, más allá, y eres bueno, eres efectivo, porque obviamente somos seres que pensamos y hay inteligencia, pero también emocionalmente, donde a veces afloran todas aquellas cosas no resueltas en la maternidad. Sí, amén. Sí, pastora, incluso ir más allá todavía de la identidad, como bien decía usted, tenerla muy clara, porque a veces también creemos, al tener estándares, que mi identidad es ser mamá,
Ajá. Cuando mi identidad es ser hija, Exacto. mi posición es ser hija. Y yo desde ser hija soy mamá. Pero yo no soy mamá y después soy todo lo demás. Yo primero soy hija, soy mamá después de eso, y ahí estoy criando, cuidando a la iglesia. Ese niño, esa niña también es la iglesia de Cristo. Entonces, desde ahí se empiezan a resolver las cosas, no tener una falsa identidad, sino que mirar las cosas desde la perspectiva de Cristo, pero realmente, o sea, que sea algo de acá del interior y no un concepto. Y lo que usted decía acá, y el versículo que leyó, qué hermoso, dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hay momentos en que nosotras también tenemos que arrepentirnos, que no lo hacemos todo bien. Sí, Y no todo es culpa de nuestros esposos, no todo es culpa de las finanzas. A mí me pasó, y le contaba a la Javi de hace poquito, cuando salí del trabajo, ¿cómo se llama? El postnatal, el prenatal y el postnatal, me hizo una lista en el teléfono de todas las cosas que voy a hacer, y literal la blog de notas se llama así, las cosas que voy a hacer, porque yo en mi inocencia, inexperiencia, todo, pensaba que dejar de trabajar y quedarme era como vacaciones. Yo dije, ya bien, me voy a ir de vacaciones con esto. No pensando que la guata me iba a crecer así, que las caderas me iban a doler, que no me iba a poder mover, que no iba a poder hacer nada de eso, nada. Entonces yo dije, ya, no importa. Cuando nazca la bebé, ahora lo voy a hacer. Nació la bebé y tampoco podía, y por el contrario, se iban acumulando cosas que yo anhelaba hacer y no podía hacer. Y empieza a crecer una frustración, raíces que no van conforme al corazón del Señor. Y en un momento estaba mi esposo en la mañana, y para mí victoria era bañarme en la mañana. Yo creo que a varias mamás les pasó. Sí, esa es una victoria, poder bañarse en la mañana. Entonces estaba mi esposo. ¿Llevaste alguna vez el mecedor al baño de la bebé? Sí. ¿Estabas sola? Pastora, mi hija tiene 2 años y hasta el día de hoy a veces tengo que meterla conmigo a la ducha porque está ahí, Entonces yo estaba ahí, y lo que yo fui a hacer a la ducha fue a llorar. Y era como, ya ahora quiero llorar sola. Y estar ahí viendo mi proceso ahí. Entonces estaba ahí llorando, y siento al Espíritu Santo tan claro en mi interior, que me decía, no culpes a una persona inocente de cosas que siempre fueron tu problema. Y el Señor empezó a traer a mí libros que dejaba a la mitad, cosas que dejaba a la mitad, planes que siempre dejaba a la mitad, oportunidades que el Señor me había dado para estar en Él, y que, no sé, y lo digo abiertamente porque nos puede pasar, y me echaba en la cama a ver Netflix, en vez de estar ahí con mi Señor, porque ahora yo anhelaba, decía, ay, que quiero tener tiempos devocionales y que no puedo, y el Señor me trajo a la memoria todos esos momentos que sí tuve en mis manos y se diluían. Entonces yo sí sentí esto, literal, vivencial. Hay que tener también esa culpa sana que te lleva al arrepentimiento. Y me arrodillé en esa ducha con el agua corriendo. Señor, perdóname. Vacía mi corazón de todo lo que yo opino, todo lo que yo pienso, todo lo que tengo, todo lo que me falta, todo lo que me quejo, y lléname de ti. Y creo que para mí eso fue un antes y un después, porque después de eso, paz. Era como lo que se podía hacer se hace, lo que no, lo que se puede comprar se compra, y lo que no, sigamos. También uno se vuelve a caer, si eso también es verdad, que uno va a tener sus tropezones, pero uno se acuerda de esa misericordia. Cada vez que yo volvía a tropezar, me acordaba, mi Señor llevándome al arrepentimiento. Y creo que es importante, pastora, eso también, y como mamás hagamos eso. Sí, es un punto bien importante, porque en el fondo uno, cuando no es consciente de las cosas, porque no hacemos todo bien. Sí, así es. Creemos que sí, pero no. Creemos que sí, pero no. Creemos que siempre respondemos bien a nuestros hijos, pero no es así. Entonces hay cosas, pero como estamos tan inmersos en lo que estoy haciendo mal, pero al mismo tiempo caigo en la conmiseración, en la victimización, pucha, esto no lo hago bien, pucha, es que no puedo, pucha, es que no me sale, al final me estaciono en un rol de víctima. Y no somos víctimas de nuestra historia, sino somos responsables de lo que se nos ha confiado. Con esto no es que yo le quiera seguir haciendo sentir que usted se sienta más culpable, sino es que usted asuma, porque la culpa te lleva a una cárcel. Pero cuando yo soy responsable, asumo una responsabilidad, eso me lleva a la acción, a hacer algo. Ok, yo he sido irresponsable con esto. La Escritura dice que la mujer sabia edifica su casa. Edificar la casa implica también edificar la vida de sus hijos. Y también dice que la necia con su mano destruye. Entonces, qué importante es mirar cómo yo estoy edificando la vida de mis hijos. ¿Qué me pasa a mí con mis hijos? ¿Cómo yo respondo a las necesidades de ellos?
Porque muchas veces cuando estamos tan llenas de culpa, estamos tan llenas de temor, que no estamos edificando la vida de nuestros hijos en base al amor del Señor. Porque ni siquiera el amor de Dios está bajando a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos en condenación. Estamos con una mirada más negativa, más pesimista. En nuestra boca no abunda la palabra, sino abunda la queja, abunda el resentimiento, la insatisfacción, la comparación. Nunca soy suficiente, nunca doy la talla, nunca lo voy a lograr, no soy capaz. Entonces, cuando eso gobierna mi mente, gobierna mi corazón, eso determina también mis acciones. Porque de acuerdo a cómo pensamos, actuamos y respondemos también a nuestros hijos desde esa perspectiva. Pero cuando yo entiendo que hay un tema que está pasando en mi corazón, siento que no doy la talla, siento que no lo logro, ¿okay? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Cómo resolvemos eso, ese pensamiento, esa creencia que dice de que no eres suficiente? La Escritura dice que en realidad dice la palabra, todo lo podemos en Cristo que nos da fuerza. Amén. No es que todo lo puedes en tus fuerzas. O en mi mega planificación, en mi super planificación, en mis aplicaciones. Y justamente estas cosas que vivimos y estas cosas que sentimos evidencian que nuestra naturaleza, nuestras capacidades no son suficientes. ¿Para qué? Para llevar a cabo el propósito del Señor, si es que el Señor no interviene en el asunto. No sé si me explico. Pasa igual, pastora, que con el tema de la culpa tenemos que ver si es bíblica, nos lleva al arrepentimiento, o también tenemos que exponer algo donde necesitamos ayuda y ser humildes para reconocer que necesitamos ayuda. Y no solo humildad en el sentido de que a lo mejor somos soberbios, sino que a lo mejor nos da vergüenza. Porque Satanás también usa cosas que pueden ser biológicas, naturales. O sea, levanto la mano, yo tuve depresión postparto y a lo mejor usted que nos está escuchando también lo tuvo o lo tiene y le da vergüenza. Y es lo que tenemos que abrir porque necesitamos ayuda. No lo sabemos nosotras, todo. Y a lo mejor hay algún doctor que nos tiene que derivar o tenemos que conversar con alguna autoridad espiritual que nos guíe. Y eso también es importante. ¿Qué culpa? ¿Una culpa que nos va a llevar a crecer o una culpa que nos va a arruinar? ¿En qué culpa vamos a operar? Entonces, no satanizar la culpa, sino que también tomarla como una herramienta que nos puede ayudar a salir de un proceso. Porque la maternidad, a veces también creemos esto, que nuestro esposo, no sé si le pasó a otras mujeres, que el esposo se siente, no, él siguió su vida y yo quedo ahí. Y entre la culpa y además como la frustración y no sé cómo, y poner la carga en el otro, creemos que el evangelio no se hace cargo de nuestras cosas. Y la maternidad sí está contenida en el evangelio, está contenida en la paternidad de Dios y Dios no nos quiere sufriendo. No nos quiere viviendo en una culpa ni arrastrándonos con eso. Entonces saber y pedir ayuda, pastora, creo que también es importante. Amén. Y yo creo que es como también de exponer, que me acuerdo en podcasts anteriores que hemos hablado de la importancia de exponer lo que está en el corazón, desde el ser honestos con lo que nos pasa, porque a veces de verdad yo creo, Fran, que sí da temor, da vergüenza decir que pudo haber tenido depresión postparto. Y puede ser que mujeres estén en verdad lidiando con ese tema. Incluso hay mujeres que quizá adultas tuvieron depresión postparto, nunca lo enfrentaron y quedó a veces ahí guardadito e incluso genera efectos también en su crianza posterior. Porque es como que al final esa depresión postparto también te lleva a veces a sentir como que ya no quieres ver a tu hijo, pero a la vez siento culpa porque no quiero verlo. Sí. Entonces es todo un proceso que creo que es importante mirarlo. Y si de repente hay alguna mujer que quizá no enfrentó o siente que pudo haber tenido depresión postparto, también es poder abrirlo para sanar, porque hay ciertas cositas que requieren esa sanidad de parte del Señor, porque además esa sanidad te lleva a poder dar realmente esa maternidad que nutre, de no hacer sentir a tu hijo después culpable, porque hay hijos que a veces se sienten culpables sin saber por qué. Sin entender, y a veces como que los papás, la mamá como que se va contra el hijito y en realidad es porque está enojada con ella misma, está enojada con su situación. Entonces, qué importante es que podamos como mirar que todas las mujeres que nos están escuchando, y yo creo que también las mujeres que aún no somos mamás, porque es algo que esto nos enseña mucho. O sea, yo aquí estoy aprendiendo un montón. Creo que es algo que sé que el día de mañana yo puedo hablar, que puedo hablarlo si es que me llega a pasar, o mujeres que a veces incluso están cuestionándose si quieren ser mamás por escuchar situaciones. Entonces es importante que aprendamos, que adquiramos todo el conocimiento para poder dar esa maternidad que nutre.
Es difícil, Sí. pastora, pero creo que la clave está en entender que en la maternidad también encuentra la plenitud en el Señor. Sí. Y nosotros tenemos que aprender a caminar y a llevar a ese camino donde el Señor también nos da la plenitud de la maternidad. Es maravillosa, es difícil, sí, es ruda, sí, pero si estamos fuera del Señor va a ser peor. Pero si estamos en el Señor encontramos plenitud hasta las cosas Amén. difíciles. Sí, Amén. claro que sí. Amén. Y entendemos que estamos también cuidando un propósito. De hecho, la palabra dice, herencia de Jehová son los hijos. Wow. O sea, un hijo es un regalo de Dios, Amén. es una herencia. Y en ese sentido, estaba pensando en algo que yo creo que más adelante en los próximos podcasts se los voy a plantear. Tengo que depurar mejor la idea. Pero sí recordarle que un hijo siempre será una herencia. Un hijo es un regalo de Dios. Véalo siempre desde esa perspectiva. Y por lo tanto, cuídelo como tal. Pensaba en aquellas mujeres que a veces están llenas de cansancio, llenas de agotamiento, lidiando con su propia vida, con sus propios procesos y también con la maternidad, porque como bien decía Fran, una cosa es ser mamá, otra cosa es ser esposa, otra cosa, esos son los diferentes roles que nos toca desempeñar. Usted es mujer y es una hija de Dios. Desde esa identidad usted comienza a edificar la vida en donde usted está inserta, su matrimonio, su maternidad, pero si lo primero en su vida, si esa relación con el Señor no está consolidada, no está firme, no está fortalecida, todas las demás relaciones que establezcamos en esta vida que Dios nos da van a estar incompletas. ¿Por qué? Porque usted necesita de su provisión, de la fuente de su provisión que es Dios en su vida, quien le va a dar la fortaleza, la sabiduría, el descanso para afrontar todas estas situaciones que en lo cotidiano nos toca vivir. Entonces yo le animo a que ponga la mirada en el Señor, porque allí es donde está todo lo que usted necesita. Sin embargo, también el Espíritu Santo le permitirá ver como un espejo aquellas cosas que necesitan ser tratados en el corazón. Heridas no resueltas, orgullo de creer que soy perfecta, pero en el camino me voy dando cuenta que no, y eso me genera mucha frustración, mucho enojo, o de creer de que en realidad, como yo dije delante, no somos buenas. Yo le digo a veces a mi hijo, hijito, no somos buenos para todas las cosas. O sea, que el único bueno es Dios, y por lo tanto van a haber áreas en las que nos vamos a tener que esforzar más y vamos a tener que fortalecernos más en aquellas áreas donde a veces cojeamos, pero fortalecernos en el Señor, porque ahí es donde el Señor nos ayuda. Así que yo le animo a que usted avance, crea, confíe en lo que Dios le ha confiado, confíe en que Dios está con usted para enfrentar lo que Dios le ha confiado. Y todo este tema de la culpabilidad, porque la culpa no es que yo ando por la vida consciente de la culpa, o sea, se manifiesta diferente. A veces hay temor, a veces hay ansiedad, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, y también por las demandas y las exigencias que uno se pone, se impone o se autoimpone, o también por lo que la sociedad te establece, lo que ustedes hablaban delante del Instagram. Y yo aquí anotaba algunas cositas, por ejemplo, que la culpa en la maternidad no siempre surge porque estemos haciendo algo mal. No siempre surge por eso, porque estemos haciendo algo mal necesariamente, sino porque sientes que deberías hacerlo mejor o perfecto, sino porque para ti nunca es suficiente. Wow. Y como nunca es suficiente, nunca disfrutas de la maternidad porque siempre sientes que o piensas que falta algo. Y eso se aplica en todas las áreas de nuestra vida. A veces el matrimonio no es suficiente porque me falta algo. A veces mi trabajo no es suficiente, no me siento llena, me siento vacía porque falta algo. Y por eso es que esto lo conecto con lo que le dije anteriormente. Si lo primero en mi vida, si mi relación, mi intimidad, mi conexión con el Señor no está fortalecida, siempre te va a faltar algo. Entonces, en ese sentido, allá siempre tienes que apuntar: Señor, lléname con tu presencia. Señor, nutre mi vida. Porque si yo quiero ser una madre que nutre a mis hijos, tengo que estar llena de amor para nutrir a otros. Y tengo que estar dispuesta a recibir el amor de Dios. Porque a veces el problema está allí también. Nos faltó amor y nos cuesta recibir el amor del Padre. Así es. Y entregarlo. Porque solo damos lo que tenemos para dar. Tremendo. Así es. Así que, Ay, qué fuerte. Yo creo que también pasa esto como de ser a veces esas Marta, que constantemente la vida ha estado como en el hacer.
Entonces nos centramos mucho en lo que hacemos, en el dar, en la Y es porque es una maternidad. respuesta a las demandas, pues, a las exigencias Exacto. desde el lugar donde tú estás inserto. Entonces siempre estás dando, siempre estás haciendo y te olvidas, te transformas en una Marta, como dijo, afanada y turbada. O sea, en el fondo a veces estamos tan afanadas en hacer para sentirnos completa, para sentirnos Útiles. que podemos, para sentir que sí damos la talla, que no nos ponemos pausa y no nos damos cuenta de que en realidad es como tener una conversación como honesta con uno mismo. Sí. Y lo otro también es como el sentirse útil, porque al final la sensación de querer hacer, de buscar hacer, es también por sentirse útil, es decir, sentirse necesaria para alguien, amada. Entonces ahí el problema es que estamos buscando el amor y está desenfocado, porque al final buscamos amor en el hacer, pero en vez de saber que ya fuimos amados por el Señor. Y que somos nuevamente amados. volvemos al tema de la identidad. Sí. Nuevamente Eso, volvemos sí. a eso. Sí, es como una identidad que se fractura. Viene fracturada. Sí, eso. Es que por eso viene digo, fracturada. todo esto que uno vive son detonantes Sí. que se manifiestan. Cuando tú te casas, cuando tú te enfrentas a un matrimonio, se activan cosas que vienen de atrás. Y tú dices, wow, no lo había visto de esta manera. Me casé para formar un nosotros, pero todavía tengo mentalidad soltero. Me casé, nació un hijo, pero todavía no entiendo que ya tengo que estar dispuesto a negarme, porque la negación es parte de la maternidad. Pero debe ser algo no Sufrido. sufrido, es como, Sí, "Oh, mi vida", porque ya sino no- que es ay, como sí. morir, es como Sí. morir. Yo me acuerdo que le decía a Andreita y Luca, ustedes van a aprender no a dormir más, sino ustedes van a aprender a dormir menos, cuando nacieron sus mellizos. Porque finalmente uno aprende, y yo ahora le pregunto a Luca, ¿duerme menos? Sí, duerme menos. 3 horas, pues si duerme 4 horas queda listo. O sea, en el fondo con la maternidad uno aprende en ese proceso. No, al principio uno sufre, el cuerpo se siente, sí. pero llega un momento en que ya. Y ve a tus guaguitas ahí, tus bebecitos lindos, y tú estás dispuesto a hacerlo por ellos. Y a veces uno anda cansado, pero nace algo más se activa dentro. No sé cómo explicarlo, es como aquí estamos, porque es algo que se te ha confiado. Sí, amor. Entonces uno responde de otra manera. Pero sí, obviamente hay un proceso de por medio, como bien tú decías, no es fácil tener que cachetearse a veces para poder mantenerse despierto y poder darle pecho en el caso de nosotros, o poder preparar la mamadera. No es fácil, o están llorando y tú no sabes qué le pasa, qué le duele. Ay, yo me desesperaba con eso. Gracias a Dios Abel ahí me salvaba, porque él con toda su templanza los paseaba. Y yo así como, no quiero más, no aguanto, por favor, llévatelos. Porque sí, también pasa. Sí. O sea, mire, nosotros estamos hablando de algo que de verdad sabemos que usted también lo vive y entendemos, pero luego de entender, ¿qué hacemos? Amén. ¿Qué hacemos? Lloré, lo que decía Fran, lloró en Sí. la ducha y de pronto vino una palabra del Señor, una confrontación, pero que también Sí. trajo paz, Sí. que también trajo entendimiento, Sí. Liberación. liberación. Entonces a veces no nos ahoguemos en un vaso de agua, sino que pidámosle al Señor. No tenemos que minimizar lo que sentimos, anular lo que sentimos, ni invalidarlo, pero sí entender que eso no nos va a definir ni va a condicionar nuestra manera, incluso cómo servimos al Señor en la maternidad. Sino que son cosas que tenemos que revisar, cosas en las que nos tenemos que hacer cargo. ¿Para qué? Para llevarlo a los pies de Cristo, Sí. para rendirlos al Señor y para pedirle al Señor que nos ayude en medio de estos procesos. Amén. Sí. Amén. Usted dijo rendirse. Creo que eso es tan importante y hacerlo de corazón y con gozo, porque algo pasa en nuestras maternidades que creemos que somos inútiles. Eso es algo que está Satanás también operando y aprovechándose de cosas que a veces traemos conceptos del sistema a la vida espiritual que son opuestos completamente. Cuando más útiles somos es porque el Señor nos ha confiado algo que es un propósito, es una vida, va a ser un futuro ministro del Señor. O sea, donde más debiésemos sentirnos útiles, pero algo pasa, que nos sentimos inútiles. Y ahí tenemos que entender y volver a las verdades refrescantes del Evangelio.
tenemos que estar en contacto con nuestra casa ministerial, con líderes espirituales que nos lleven a la palabra, porque me pasaba, veníamos el domingo, escuchábamos la palabra, arriba, pero el día lunes cuando había así una montaña de ropa y todo lo que había, la palabra se diluye. Entonces, ¿qué pasa? Que en la maternidad también tenemos que constantemente estar refrescando las verdades del Evangelio. Si solamente nos quedamos con un devocional o con una cosa y no buscamos diariamente, Señor, háblame hoy día, ¿cómo puedo ser mejor mamá en mi ministerio? Este es mi ministerio ahora, ser mamá. Refrescantes del Evangelio, si no, nos desconectamos completamente y todo empieza a ser y es un peligro. Y es un peligro. Sí. La única forma de vivir en plenitud, esto que el Señor nos ha confiado, es mantenernos cerca del Señor. Claro, es la única manera. Y el peligro también es terminar con esa culpa tóxica que te termina hundiendo y llevando a cosas peores, e incluso hacerle daño, que yo creo que ninguna mamá querría hacerle daño a su hijo. Pero lamentablemente a veces de manera inconsciente se les puede hacer. O sea, a veces uno se desborda. Sí. O sea, hay un desborde. y viene toda la ira, todo el enojo, viene toda esa necesidad como que de descargar eso sobre. Y muchas veces, y tristemente, a veces hay padres que descargan toda su ira, todo su enojo, toda su frustración en los hijos. Con golpes y también con palabras. Exacto. Y eso es lo que tenemos, no tenemos que llegar a ese nivel. Ahora, si usted ha llegado a ese nivel, la Escritura dice que si nos arrepentimos, tenemos perdón de pecados. Y es decir, Señor, perdóname, me desbordé, me descontrolé, dije algo que no tenía que decir, y también tener la capacidad de ir donde el hijito y decir, hijito, perdóname. Dije algo que estuvo mal, la mamá se equivocó, porque ¿sabe qué? Eso no es debilidad. Eso es valentía. Amén. Y usted, cada cosa que usted hace, usted modela la vida de su hijo, en la vida de su hija. Cada cosa que usted permite en su vida, usted está enseñando algo a su hijo. Como también cada cosa que usted no permite en su vida, usted también está enseñando a su hijo. Con el buen trato, las cosas que ellos van a permitir que se les trate, la forma, etc. Entonces, cuando usted va y le dice, me equivoqué, perdóname, esto estuvo mal, lo que te dije estuvo mal, usted le está enseñando a que los papás se equivocan, pero también tienen la capacidad de corregir el error. Entonces él también va a aprender de que tú te puedes equivocar, hijo, lo importante es que reconozcas el error. Entonces estamos enseñando, en todo tiempo estamos modelando. Y eso es un punto que es importante y donde se mide también la humildad. Sí. Y que son cosas que quizá nosotras, como las generaciones anteriores más antiguas, no eran más analfabetos emocionales. Entonces era como que un papá te diga me equivoqué, es como muy difícil. Y uno queda todo enganchado con eso. Uno como hijo queda como resentido porque, ay, cómo no es capaz de reconocer, es perfecto. Como que uno los ve como endiosados, así como que son. O ellos se ven o se perciben así también. Exacto. Incluso nuestros bebés, pastora, cuando son chiquititos y pensamos que no tienen conciencia, creo que tenemos que tener la humildad de decirle a nuestro perdóname. Abrazarlo y darles palabra en su espíritu también. Claro, aunque ellos son chiquititos, no van a recordar, tenemos que tener la humildad de pedirle perdón a nuestros bebés, a nuestros hijitos. Amén. ¿No? Y están creciendo y van aprendiendo, ellos van identificando los diferentes tonos emocionales, los tonos de voz. Ellos, los niños, los bebés aprenden, ya están aprendiendo, o sea, hasta cómo tú te sientes, ellos lo perciben. Sí, es verdad. Sí, hay una sensibilidad mayor allí. Así que bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo. Quedamos a la mitad, pero el próximo vamos a seguir hablando del tema. Vamos a seguir profundizando allí en algunas otras cositas. Así que yo espero que usted pueda anotar sus dudas, preguntas que tenga. Y en la medida en que vayamos avanzando, esperamos traer también respuestas. Así que estamos. Sí, yo solamente un puntito que a mí me tocó un poquito bastante, que tiene que ver con herencia de Jehová son los hijos, herencia del Señor. Y es que a veces como que uno esperaría, wow, si te llega una herencia, wow, o sea, te heredaron una casa, uno se pone feliz, te heredaron algo. Pero una herencia, o sea, es como ver a ese nivel, incluso mucho más, porque no es una herencia que te dio tu papá terrenal, sino que es nuestro Padre que está en el cielo, nos dio una herencia que son los hijos. Entonces me llegó eso, pastora, como que yo digo, qué lindo saber que hay una herencia y a veces hay gente que rechaza la herencia. Entonces, que nunca seamos personas que rechacemos esa hermosa herencia que el Señor nos puede dar. Así es. Y aquellas que todavía no somos mamitas, amemos esa herencia que está por llegar. Motívese. Amén. Bien, así que herencia de Jehová son los hijos. Amadas, que el Señor les ayude
que el Señor les dé sabiduría, que el Señor les dé fortaleza. Estamos en un tiempo, ¿por qué hablamos de esto? Porque hoy vemos todo lo que está pasando con los jóvenes, vemos todo lo que está sucediendo con los niños, vemos lo que está pasando en el mundo. Por eso es importante que existan padres, mamás saludables, mamás sanas, mamás con entendimiento, mamás con sabiduría, padres también, pero esto apunta a las amadas. Y creo que, y espero que tal vez algún hombre pueda estar viendo esto también para usted, paternidad saludable, nutritiva también para la vida de sus hijos y no permisiva. Más adelante vamos a hablar de los límites, de la permisividad, del autoritarismo, etc. Pero lo que quiero que se queden con esto hoy es que oren al Señor para que el Señor les lleve a hacer, pero no desde el deber ser, sino desde la necesidad interna que hay de poder impartir del amor del Padre sobre la vida de nuestros hijos, no desde esa demanda, esa exigencia, yo debo ser así, me exijo ser así, tengo que cumplir con esto. No desde la demanda, sino desde el entendimiento de que yo necesito cambiar. Yo necesito mejorar en esta área, necesito edificar mi casa, necesito honrar al Señor también en mi maternidad con mis hijos. Entonces esas son cosas que tienen que comenzar a despertar en nosotras para que seamos más intencionales en nuestra crianza. Así que bueno, les dejamos un abrazo, oramos para que esta palabra sea de bendición para su vida, creemos firmemente que Dios está hablando a su corazón y yo sé que también recibiremos noticias al respecto. Amén. Así que bendiciones, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Bendiciones. Chao. Chao.